Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Un nuevo episodio de Mano a Mano. ¿Qué pasa? Te llegó, 42. ¿No te acordás el número? Pablo Ibáñez, Sayat Ibáñez. Yo mientras hago tiempo y te ayudo. 4, empieza con el 4. 4-2. ¿Episodio número? 42. Ahí estamos. Villarroel o Villarroel y el cepo, que es un juego de palabras, porque yo digo, ¿le quieren poner el cepo a Villarroel mientras que levanten el cepo cambiario? Algo voy a hablar del tema cambiario, pero tenés todo. El cepo político y el cepo financiero. Exacto. Quieren levantar un cepo y Exacto, poner otro. Exacto. Bueno. Me parece que se lo quieren poner. Pero después voy a hablar del cepo cambiario o de un régimen de control y administración de divisas escasas. Sí. Esa no te gusta. Me gusta más. Pero a la vez, Villarroel, yo te estoy tirando títulos para que vos desarrolles. Es la maldición de los vicepresidentes. Sí. ¿Te puedo hacer un recorrido? Sí, Rápido. Sí. Martínez Sí. con Alfonsín. No Sí. se llevaban bien. Duhalde. No, ninguno se llevó bien. Duhalde. Uno solo se llevó bien. Con Menem. Rápidamente andate a la provincia de Buenos Aires. Rucauf. Rucauf también. No pasó nada. Chacho renunció 9 meses. Chacho renunció. Scioli estuvo con el teléfono cortado durante 3 años. ¿Cuánto tiempo, no? Que fue siempre el ojo disciplinador. Cobos. Con Cristina. Julio, terminó Cleto, Cobos. Amado Vudú, al 2-3 meses más o menos, ya está, lo desplazaron. La única que funcionó bien. Claro, sí, pero le funcionó bien, pero un poco lo cancelaron con todas las denuncias que... No, la única que funcionó bien es Michetti con más o Macri. menos. Está bien, bueno, pero no tuvieron conflicto, no hubo escenario de conflicto. Pero la disciplinaron rápidamente. Sí. Pero ella no dio pelea. Ahí. Porque era propia, porque no tenía volumen propio y porque tenía... Cristina y Alberto. Está bien para repasarlo porque se dan los dos fenómenos. Se da por un lado un fenómeno que se replica en casi todos, de mientras son vicepresidentes tienen una mirada o son observados de manera expectante, ¿sí? Porque terminan siendo como los niños mimados de aquellos que no pueden llegar al presidente o aquellos que no pueden entornar al presidente terminan entornando al vice. Los que están disconformes con el presidente medio razonablemente especulan que quizá el vice puede ser una herramienta para limitarlos, para condicionar a los presidentes. Entonces está ese sesgo. Mientras son vicepresidentes, son un poco luminosos, pero cuando mirás la secuencia final, ninguno pasó de vicepresidente. Bueno, hay un caso especial, estábamos mencionando todo el recorrido, Cristina ya había tenido otra historia y ahora está el tema Villarroel en Milei. Hacemos la previa para llegar a Villarroel. ¿Por qué lo digo? Porque se repite ese patrón, se repite el patrón de que aquello que no hacen los presidentes, el vicepresidente puede nutrirse de aquellos, digamos, Milei no viaja a las provincias a verse con gobernadores, a la fiesta del camoatí y de la aceituna despeinada, y va a Villarroel. Entonces vieron que tiene humor Ibáñez, eso le estoy diciendo, lo estamos descubriendo. Con poca cosa se desmarca. De hecho, ahora nos vamos a meter claramente con el tema, específicamente con el tema de Villarroel, pero quiero decir que ese es el matiz. Siempre aparece el vicepresidente como un fenómeno, como una opción, como una variable para osar sucesión o para marcarle la cancha al presidente, y en general nunca logra superar ese plazo. Hubo dos, sí, déjame para hacer la estadística, hubo dos que como vicepresidentes, 3 en realidad, como vicepresidente terminaron gobernadores: Duhalde, Rucauf y Scioli. 3 de ellos quisieron ser presidentes. Yo creo que ahí, déjame, vos hiciste todo el análisis extraordinario en términos políticos. Déjame incorporar algo que es de bar, si querés, porque ¿qué va a hablar también? De política, de economía, no, de psicología política. Sí. Yo creo que imposible que no
quieran ser presidente Claro, los vicepresidentes. O sea, algunos lo pueden expresar, otros lo pueden reprimir, pero que está siempre presente ahí. Entonces, consciente o inconscientemente, ingresan en terrenos de conspiraciones, total. especulaciones. Porque, digamos, si no, escúchame, si hacemos todo este recorrido de 40 años, no hay solamente una casualidad. No, pero pará, porque hay otra cosa más. Y si querés, con las observaciones del caso, la excluimos de esto que voy a decir a Cristina, porque claramente se da el fenómeno de que era de manera preexistente una figura con más volumen que el presidente. Y que fue ¿sí? presidente 2 veces. Sí, no, era con más volumen y de hecho fue quien eligió al presidente. Claro. Como una anomalía absoluta cuando Total, siempre es al revés. total. Siempre es el presidente el que elige a su vicepresidente. Pero yo creo que también está el karma ese de los vicepresidentes de creerse que son importantes en las elecciones. De verdad lo digo. Yo creo que todos dicen, no, lo complementaba a ese candidato, en realidad Cobo le servía a Cristina. Y sé que es contrafáctico, pero la impresión es que al final Igual ganaban. es todo los márgenes de sumatoria son mínimos. Quizá Cobos, que es un caso que podría evaluarse en ese contexto, no por Cobos, sino porque Cobos expresaba la integración al espacio del radicalismo, en aquel momento que eran 5 gobernadores del radicalismo. Sí, la transversalidad. Por ahí me cierra, pero no Cobos per se. No, para mí no hay ningún vicepresidente. Y saco de esto a Cristina por las características particulares que dije antes. No creo que ningún presidente le aporte electoralmente nada a ningún presidente. Pero, a ver, yo candidato. no conozco otros casos de otros países, incluso latinoamericanos. Me hace la referencia a Estados Unidos, pero en ningún caso hay estos conflictos con los vicepresidentes en forma permanente, en cada uno de los gobiernos. Sí. No sé, es difícil encontrar, no sé, en Uruguay no encontré, digamos, cuando tenés estas cuestiones. Sí, tuvo en Perú por ahí en su hubo momento esta con Tabaré. En Estados Unidos es relativamente habitual que los vicepresidentes después se conviertan en candidatos a presidente. Está bien, pero no hay despelote. Sí, con márgenes. Por ahí nosotros tenemos. Pero acá hubo de todo, sí, Pablo, sí. de todo. Sí, sí. Renuncia, voto no positivo, vicepresidenta que había sido presidenta. Bueno, y ahora el caso específico Villarruel. Sí. Explícamelo, digamos. Villarruel compila un poco una característica de los vicepresidentes que habitualmente suelen ser espacios bastante solitarios en general. Por eso siempre excluyo a Cristina, porque tenía otra característica preexistente de cómo vino y porque, repito, porque fue la anomalía de que la vicepresidenta eligió al candidato a presidente. Sí. En la fórmula. Después lo votaron los que lo votaron. Lo Villarruel. que digo, que Villarruel está muy sola. Es una figura que no tiene construcción política, no tiene armado político. Tuvo algún atisbo de construcción política, que fue a través de Guillermo Montenegro, el diputado, uno de los 6, que fue a 6 a verse con Astiz y otros represores. Se rompe esa relación, dicen que por una cuestión más personal que política, a principios de año, y se quedó sin armador político. Un tipo Montenegro, sin ser un jugador de primer orden del armado político, sí era un tipo que tenía ciertas construcciones. ¿De dónde viene? No, para saber, porque no es el Montenegro, obvio. No es Guillermo Montenegro, era un tipo que venía de ese espacio, se arrimó a ella, tenía algunas cuestiones vinculadas con el mundo de la seguridad, de la fuerza de seguridad. Pero era alguien que se dedicaba a tratar de construir relaciones políticas. Se rompe eso y Villarroel se queda. Y por ahora, por lo menos lo digo casi si se quiere de manera oficial, la orden de Villarroel es no armar. ¿No armar qué significa? No armar, no tener un armado político propio. Digamos, un partido o sí, gente de las provincias. No parecer, digamos, siempre, porque armar sería una especie de desafío público a Milei. Y para mí el dato que se da, que es interesante o hay que mirar, es que Milei con Villarruel y Villarruel con Milei en general evitan la confrontación directa. Bueno, lo llamo jamoncito. Bueno, sí.
Es El otro día me fuerte. decía lo mismo, en un marco que yo creo que más allá de jamoncito, que es una especie de estrato, ahí lo que ella explicita que es que su problema es con Karina. Sí. Entonces, quiero decir, ella evita chocar con Milei abiertamente, porque también evita hacer movimientos que sean entendidos como una actitud de desafío, no por una represalia de Milei, sino porque teme, creo que razonablemente, que haya sectores que hoy la ven bien, la empiezan a imaginar como una figura que desestabilice al gobierno, que es el karma de todos los vicepresidentes, ¿sí? Que terminan en un no lugar que son sospechosos para los que miran el gobierno, que apoyan el gobierno, y difusos para los que están afuera del gobierno. Entonces siempre termina en esa especie de trampa. Villarruel, yo creo que por una decisión estratégica decide no armar. Yo conté en algún momento esto, que había habido una reunión entre Milei y Karina, donde Villarruel se ofrece para colaborar en el armado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y Karina le dijo que no. Que no. Entonces, entiende en ese punto Villarruel que hay una especie de exclusión, que la están dejando afuera, la están condenando a ser simplemente una figura vicepresidenta decorativa institucional. que nunca la van a dejar formar parte del espacio político en un sentido clásico y convencional. A ver, Pablo, para entenderlo, digamos, ambos en ese momento, cuando se arma la fórmula, además eran los únicos 2 diputados, o sea que compartieron mucho tiempo. Digamos, Sí. algún tiempo estaban ahí. Digamos, cierta confianza, cierto diálogo existió para, en última instancia, armar esa fórmula. Acá hay una ruptura, por ahí me equivoco, pero si no, corregime, que Milei le promete a ella que va a manejar defensa y seguridad, y cuando gana, llega el momento y la corren totalmente. Sí. ¿Ahí está la ruptura? ¿O hay algo después? ¿O hubo algo antes? Hubo un gesto que hizo Villarruel, que fue en su momento una especie de acto público en Recoleta, donde se presentó el logo Victoria. ¿Pero eso fue antes o después? Eso fue antes. Ajá. Y termina avanzando. Pero a ver, aclaremos, eso fue un acto público. Un acto callejero. Una recorrida con unas fotos, una bandera que mostraron un logo verde. Que ya había ganado. Fue el 14 de noviembre, fue unos días antes del balotaje. Antes del balotaje. Sí, unos días antes del balotaje, sola, sin nadie. Y ya había ahí había empezado a generarse cierta sospecha de ese comportamiento, y también si se había empezado a construir en el gobierno, en el oficialismo ahora, digamos, en la Libertad Avanza de ese momento, si no había empezado a tejerse una relación un poco más reservada entre Villarruel y Macri. En ese momento ya. En ese momento ya. Que después se intensifica cuando Milei, en un movimiento que yo creo que esa es la clave, porque cuando elige a Patricia Bullrich, tapona a Villarruel en ese sector, pero y además también rompe con Macri. Entonces yo creo que ahí hay como una a doble banda, a 2 bandas, que tiene un doble impacto. Después encima vía Macri, vía Bullrich, se resuelve lo de Petri y termina de cerrar, digamos, la posibilidad de que Villarruel ingrese con alguna representación mayor al gobierno. Pero te hago una pregunta por ahí si querés avanzar sobre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se construyó y cómo sigue aceitado este vínculo Villarruel-Macri? ¿Cómo es? Hubo momentos de encuentro. Pero hay encuentros, diálogos, reuniones charlas, secretas. En algún momento se habló, yo lo digo siempre porque la figura me parece gráfica, me dice, la verdad, tener reuniones secretas con Macri por parte de Villarruel, teniendo nosotros una custodia que depende de Karina Milei, es medio tonto, ¿no? Entonces no puede haber muchas reuniones secretas, dicen, con los márgenes de error que uno tiene. No secreta, por lo menos para el sistema de poder. Me imagino que es muy difícil tener una reunión secreta en esas condiciones, salvo que esté muy, muy estructurado. No sé, no quiero meterme en un poco en esa fantasía. Sí. Bueno, pero más allá de la fantasía, hay diálogo. Hay beneficio mutuo. Eso pero hay diálogos directos de ellos o por representantes de. Hay diálogo. Hubo conversaciones.
hay diálogo. ¿Pero qué piensa Macri de ella y ella de No, Macri? Lo que Macri ha visto en ella en algún momento, que es una figura que parece más alineada conceptualmente en algunas cuestiones con el pensamiento del PRO que el propio Milei. De hecho, cuando mirás segmentado en las encuestas, te encontrás con que el único segmento donde Villarruel tiene una diferencia bastante notable respecto a Milei en imagen es en los sectores de mayor formación educativa y de mayor edad, que es casi el votante del PRO. Es casi el votante del PRO que le quedó ahora, el votante, como dice, lo voy a decir filosóficamente, pero como un consultor me decía, el votante, el PRO culo roto, que es como, digamos, Que no importa lo que le hagan, va a sí, mantener pero además PRO. como el más, como el más clasista, si se quiere, en ese mismo sentido. Gente más grande, más conservadora, de mejores condiciones económicas. Y ese es donde hay un macheo más claro entre lo que es el votante del PRO y Victoria Villarruel. Después hay intereses, porque en la misma medida en que se volvió sinuosa la relación entre Macri y Milei, Macri hizo lo que hace la mayoría. Cuando no pueden influir sobre el presidente, tratan de influir sobre el vicepresidente, que yo creo que le cae Muy la buena esta, muy generalidad de la buena. ley Muy en buena. ese mismo sentido. Ahora, para mí lo que hay que mirar para adelante es lo siguiente. ¿Me dejás un asterisco que quiero que me digas, tipo, intrusos en política? Sí, ¿Quién le puso bicha cruel? Milei. ¿Karina o- No, la anécdota es que el propio Javier Milei le había puesto ese apodo. Lo contó Majul No, en no, ese pero momento. ¿en qué momento fue? ¿De una...? Fue después de las tensiones sobre el tratamiento del DNU en el Ah, ahí Senado. está, claro, que ella lo habilitó. Sí, que ya lo habilitó y que ya ahí hace un poco de chapa de institucionalista porque dice, no, el reglamento del Senado no me da variable para hacer otra cosa, así que es lo que tengo que hacer y lo hago. Lo mismo que digo con los gobernadores y que puede aplicarse respecto a Macri, que ocurre con los senadores, digamos. Con los senadores tiene buena relación, los atiende, los escucha, le da beneficios o consideraciones, entonces también construye ese tipo de relación que no construye, porque directamente no construye relación política prácticamente con nadie, ni Milei ni Karina Milei. Te hago otra. Ahora vas a avanzar en los análisis serios. Mm. Hago, ¿cuál es el momento donde dos mujeres se pasan a odiar? Karina Milei con Victoria Villarruel. ¿Cuál es? Porque la verdad, antes no tenían vínculo, no había un vínculo, no se No, conocía, no, digamos, Karina Milei piensa que es traidora, que lo va a traicionar sí, a. Karina era la tesis, por eso Pero, yo lo pero contaba el otro día, lo escribí varias veces en Cenital y en notas también antes en el diario AR, cuando explicaban, cuando alguien me decía que conoce mucho el esquema de toma de decisiones, decía, no hay que equivocarse, en lo que efectivamente le importa, Javier es el jefe. Le dice a Karina que es el jefe, pero en lo que a él le importa es el jefe. Y el caso que me daban era, y verificado y confirmado por muchas fuentes, que Karina nunca quiso que Villarruel sea la candidata a vicepresidenta. ¡Apa! Que nunca quiso eso. Pero que Milei dijo, no, la candidata tiene que ser Villarruel y terminó siendo Villarruel. Desde entonces Karina no la quería en ese lugar. Un poco por las presunciones que el tiempo quizá le dio la razón de que era Sí. sinuosa y que podía ser una potencial traidora. Capaz que si el vicepresidente hubiese sido otra, estaríamos hablando de lo mismo. ¿Hay algún otro nombre que No, figuraba? No se en conoce. algún momento hubo hipótesis, pero rápidamente Ajá. Milei mandó a decir que iba a ser su candidata ¿Y a por qué la vice-Villarruel. eligió? No, porque él tuvo ese proceso de soledad en la Cámara de Diputados, donde eran dos desclasados, eran dos parias, Total. y se mantuvieron, y Milei, contrariamente a lo que algunos decían,
cree que en ese periodo Villarruel le mostró lealtad. Se mantuvo con él. En ese momento estaban solos. Nadie los bancaba porque el PRO lo tomaba como enemigo, porque el peronismo lo tomaba como enemigo, porque la izquierda lo tomaba como enemigo. Estaban solos y ahí se construye o se consolida un poco argumentalmente la decisión de Milei de continuar con ese formato. Y después va escalando en este nivel. También es cierto, y yo no quiero sonar injusto, también es cierto que parece que Karina Milei solo sabe construir desde la destrucción, digamos. Por ejemplo. Ella ha demostrado su poder corriéndolo a Garro, sacándolo del bloque Amarra, a Sago, haciendo valer a los que ella quiere, no le importa si son mejores o peores, en La Libertad Avanza, en la provincia. A Mondino. Ella ejerce un poder que se activa desde el temor. No se activa ni desde ni desde el convencimiento, ni desde la persuasión, ni desde el abrazo y la fascinación. Entonces, como Villarruel también siempre fue un personaje silvestre con sus propios matices, en algún momento Karina había preservado como que no se metía en el Senado. Y mucho no se ha metido en el Senado. Mucho no se ha metido en el Senado a hacer cosas. Karina Milei, como que todavía le respeta ese territorio de acción política, pero no la deja salir de ahí. Es como la jaula de oro. El cepo. El cepo, señor. El cepo político sobre Villarruel. Después voy a hablar del cepo. Sí. Pero vuelvo, pará. Sí. Villarruel, Javier Milei. Hay un respeto, una actuación entre unos y otros, porque no rompen. Javier Milei no rompe públicamente. Y ella tampoco. No. Y después de un desplante al Pacto de Mayo, se suben al tanque. Después. El domingo se van a ver en la rural juntos. Y ahí te iba a decir. Y el domingo van a la rural juntos. Sí. Hoy estuvo en la rural, hoy miércoles estuvo en la rural, sola, recorriendo. Por la apertura, ¿no? De la exposición rural argentina. En un almuerzo. Que tradicionalmente son los sábados, lo pasó al domingo porque está en Francia. Milei está en los Juegos Olímpicos. Y porque también Milei va a estar en la apertura de los Juegos con Karina. Habitualmente está con el embajador. Los presidentes o primeros ministros están con el embajador presente en Francia y ahora va a estar justamente Karina acompañando al presidente. Como también Karina, nadie sabe en carácter de qué, estuvo en la firma del Pacto de Mayo, digamos. Hermanísima. Bueno, qué buena definición, Ibáñez. No más que eso. Digo bueno, que entonces, a futuro. Villarruel, Milei, Villarruel. Acá hay un borde, un precipicio que tiene que ver con el 2025. ¿Por qué? Porque lo que precipicio o trampolín. Digo un precipicio como un momento de quiebre de a ver qué lugar le dan, porque claramente si vos te guías por los movimientos que tiene hoy el gobierno, ejercida la acción política, administrada la acción política por Karina Milei, Villarruel está excluida del sistema. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si esa relación va a continuar así, esa es la pregunta, o si en algún momento se la va a integrar de alguna manera a Villarruel. En algún punto a Villarruel le conviene eso. Porque le permite cosa? Que no es tarde. Que la tengan afuera porque ella entra y sale cuando quiere. Uh-huh. Digamos, entra cuando algo le parece que está bien. Si quiere subirse al tanque, se sube al tanque. Si hay quilombo con Petovelo, no habla de Petovelo. Entonces, eso le da ese margen para entrar y salir con cierta comodidad. Lo que está cómodo está en el gobierno, lo que no está cómodo se repliega y se calla. Y en el guión House of Cards Argentina siempre va a estar ahí en parte de la conspiración con Macri por si se cae Milei, y entonces está ahí Villarruel en primera fila. El otro día. Pero eso es la conspiración que existe en el micromundo de la política. Les quiero decir a toda la comunidad manoamanense que eso no es en la vida cotidiana. No. Eso es en el mundo de las conspiraciones políticas donde Ibáñez. Yo lo llevo.
lo mira todo por arriba. Yo lo llevo a la dimensión, el otro día con Mengo en Futurock se lo decía. Yo estoy convencido, puede ser un error absoluto porque me suelo equivocar muchísimo con esas cosas, estoy convencido que si el problema de Milei, si Milei tuviese, hipotéticamente digo para no ser carancheado después, si hipotéticamente el gobierno de Milei terminase mal, si la gestión de Milei tuviese una crisis, que eso significase la salida de Milei del gobierno, yo creo que se lo lleva puesta a Villarruel. Yo no veo margen que Villarruel pueda sobrevivir a una crisis del gobierno de Milei. ¿Sí? No, es válido, me lo comentaron también. Por eso... Es un golpe muy fuerte para todo ese proyecto, no es que puede si no tenés una quedar crisis, digamos, aislada. ¿qué es lo que te hace pensar que si tenés una crisis, que vos puedas ser el transicional, el Ramón Puerta, digamos, después No, de sí, pero es un golpe fenomenal. Es difícil imaginar eso. Coincido, porque si supone una crisis... Me lo dijo analista político. Bueno, si supone una crisis y la crisis es de naturaleza del espacio político, Milei, Villarruel forma parte del espacio político. Entonces, ¿por qué va a salir indemne de una eventual implosión? Y Macri también está golpeado. Y Macri también, por eso. ¿No? También saldría golpeado. Por eso digo que también puede ocurrir que decidan los Milei a ver qué rol le dan a Villarruel. Porque si ¿Para el 2025 decís? Porque el 2025 tiene que empezar a prefigurar o preconfigurar la variable del 2027. Falta muchísimo. Bueno, pero ahí ya Milei dijo que va por la reelección. Está bien, bueno. Pero hay que ver si en esa reelección Milei contempla que su vice sea o no Villarruel. A eso me refiero. Digo, si vos le hacés formar parte de tu espacio político, de tu proyecto político o no. Y eso podés empezar a entreverlo, a configurarlo en el 2025. Porque si Villarruel llega al 2025 y es una vicepresidenta sin ningún tipo de involucramiento político con nada, yo soy Villarruel y digo, bueno, si me dejan afuera esta vez, ¿por qué no me van a sacar afuera el 2027? Voy a hacer una pregunta, a ver, que no sé si va a estar bien orientada, pero en el mundo de la progresía, Sí. si querés, en el mundo nacional y popular, dicen, preferimos a Milei a Villarruel. ¿Por qué? Por Villarruel, por su vínculo con los militares, con su vínculo con el tema de los genocidios. Incluso muchos de los diputados que fueron al penal de Seiza se referenciaban o se referencian en Villarruel, ¿no? Que mencionaba. Entonces, ¿existe esa cuestión de que Villarruel es peor que Milei para esa progresía? Digamos, ¿podés hacer esa evaluación o es parte de...? Para mí forma parte de lo mismo. Para mí hay cierto morbo a la hora de ver a Milei y a Villarruel peleando porque es esa idea, que se maten entre ellos. Parece que es lo único que hay. Yo no creo que... De hecho, no ves que haya grandes diferencias en los perfiles de votantes y en los perfiles de niveles de apoyo, que uno tenga notablemente más aceptación que otro entre el universo del peronismo. Pero Villarruel es más autoritaria, Villarruel es más pro indulto. Villarruel no se sabe qué es. Digo, porque Villarruel es esto, y yo creo que es lo que más puede llamar la atención, es lo que es sin una mínima cuota de poder. Es un elogio ahí. Es un reconocimiento de que supo hacer una construcción, supo encontrar un lugar, supo encontrar un tono, administra bien sus silencios, administra sus apariciones. Hay una construcción personal de sí misma. ¿Es más de derecha que de Milei o no? Yo creo que sí, yo creo que es en el sentido clásico de la derecha. Milei... Porque, porque para avanzo, Villarruel es un nacionalismo conservador, podés decir, de Villarruel. En cambio, Milei es, bueno,
no sé, Sí, una no, ultraderecha anarco, no, bueno, no sé, qué sé es una yo. derecha Porque no es ni... ideológica en lo económico, Ujú. y después tiene como factores más impulsivos, donde no parece existir una cuestión demasiado ideológica, digamos, contra los comunismos, que es un poco un chiste, digamos, Sí. uno lo va naturalizando, pero viste, es un Él poco no un lo toma de chiste. chiste. ¿O te Bueno, parece sí, que...? pero digo, a eso me refiero, parece medio caricaturesco, Sí, digamos, así es. las posiciones. Entonces, no sé si es muy sólido, porque aun cuando es anticomunista desde lo económico. Digo, no es a eso, ese punto. Después es antipolítica de género, es anti el Estado presente, que puede ser más conceptual. Y Villarruel es más conservadora también en eso. Ujú. Pero, insisto, es un personaje que uno le ve pocos hilos. Uno ve un pedacito de Villarruel, Mm. porque es muy cuidadosa, es muy cautelosa, eh, y, y no tiene... ¿Tiene No, vínculos con sectores del peronismo, sectores... habla con el yo kirchnerismo, con el kirchnerismo tengo entendido que no, tuve algunas conversaciones, después sí ha tenido relaciones con algunos senadores, por ejemplo, radicalismo? con senadores del peronismo, por ejemplo, Cuader. Bueno, pero eh, ese se dio vuelta. no, bueno, pero viene del peronismo, entró por Unión Sí, por, está la- bien. por el Frente de Todos, y tenían ahí contacto, hubo una construcción, y la construcción esa institucional y personal que se hace también en el Congreso, que se construyen a partir de ahí. Tiene mejor relación, por momentos da la impresión que tiene mejor relación que con Mayán, por ejemplo, con el que he hablado, que el que tiene Martín Menem con los diputados. Ahí, por ejemplo, si ves las relaciones, Como que Villarruel habla con Mayant, en cambio Menem no tiene habla mejor... con Martínez. Sí, posiblemente, sí, es así. Estoy Ese. pensando si tiene que ver un poco más con la configuración de las cámaras, que suelen ser un poco más señoriales. En el En el Senado. Senado son menos, y hay como una cuestión más personal que en diputados. En diputados no tiene Bueno, prácticamente con los presidentes de bloque por debería supuesto. hablar, tiene que Sí, sí, sí. hablar. Pero digo, más allá de eso Sí, sí, de sí. una cercanía. ¿No ves, así para un poco para cerrar este capítulo, que escale esta crisis, este conflicto, estas tensiones Villarruel, Javier Milei? ¿Quién te parece que escaló el último conflicto? Que yo creo que es la pregunta para hacerse para mirar hacia adelante. Yo no creo que Villarruel no lo escaló. Surge con un tuit de Villarruel. Sí, pero no lo escaló. ¿Por qué pensás que lo escaló ahí? Yo, Porque todavía no lo habían echado a Garro cuando ella hace el tuit. sí, yo parto A de Garro lo echan después. Yo no tengo pruebas, pero me parece que Villarruel tuvo una actitud medio exagerada, Ah, digamos. todo es una estupidez, digamos. No, exagerada porque también había empezado a hacer ruido el tema de la visita a Ezeiza. Ah, Fue ese mismo día. Después Karina se sobregira. Hay un chiste con Karina que no se sabe si fue a la Embajada de Francia a pedir disculpas o a pedir una entrada para los Juegos Olímpicos. Porque terminó teniendo... este es el Ibáñez que más me gusta. No, Tráeme esos chistes porque tenía un poco políticos. esa... Fue un poco a buscar eso también, a lograr eso, porque no podía ir, Claro, sino... no tenía por qué estar ahí. Bueno, pero digo, hay reacciones. La reacción de Karina parte de una tesis, para mí demasiado sofisticada, muy paranoica, pero quizá es así, Son cosas que diferentes, es, sofisticada con paranoica, no pero digo, me ¿cuál gusta más es? Bueno, paranoica. pero a veces Dale, para hacer una construcción dale, conspiranoica tenés que ser bastante sofisticado, dale, dale, digamos. dale, Entonces decía, dale. no, Villarruel salió con eso para que se enojen los franceses antes del viaje de Milei a Francia. A mí me parece agarradísimo de los pelos. Veo mala lógica Villarruel jugando la demagógica de me cuelgo de la selección y y Claro. hacemos el juego de que soy la más nacionalista. Sí, yo creo que ella es bastante
consciente de que tiene el plus que dijiste vos, que es vista como más nacionalista que Milei es globalista en algún punto, Sí. digamos. Tiene una mirada mucho más. De hecho, él no se imagina, y es un dato para explicar muchas cosas, él no se imagina como el mejor presidente de la Argentina, de la historia de Es la del Argentina. mundo. Claro, él se imagina como el máximo referente de la derecha del mundo. Entonces, casi que en eso juega bastante bien Villarruel la idea de ser ese personaje del perfil, sí que la pone muy sólida en la idea de ser más nacionalista que Yo Milei. lo único que puedo decir, si querés para cerrar el tema, es que Sí. todo este despelote de Francia, todo este despelote y estas peleas, lo que hizo es que nos afanaran el partido con Marruecos y Argentina. Sí, Que nos metieron el gol y después de 2 horas con el VAR nos sacaron el gol. ¿Sabés esa? sí, sí, Bueno, eso está claro. estamos así. Fue un castigo por toda esta pelotudez Paradójicamente, de Francia y la canción de Enzo. mira, te voy a decir, el día de la AMIA. Fue un chiste, ¿eh? Sí, ya sé. ¿No te reíste? No. Yo sí me río de tus Porque chistes. bueno, me voy a reír. Agregame risa, por favor, y aplausos. Sabri. No. El día del acto, del aniversario, los 30 años del ataque Alamia. a la AMIA, fue Mondino. Diana, Sí. canciller, que le dice que es canciller. Había pasado un día del conflicto, de que había estallado el conflicto con Francia. Mondino estuvo con una persona que yo me encontré después. Esta persona le preguntó por el tema Francia, le preguntó, che, así que se calentaron los franceses, ¿qué pasó? Y le dijo, yo estuve con el embajador y no me dijo nada. Después, creo que fue el jueves, estoy ordenando los tiempos, el jueves creo que va Karina a pedir disculpas. Uh-huh. Es decir, hay una sobreactuación de Karina. En teoría, si me guío por lo de Mondino, por la información que a mí me dan de alguien que estuvo con Mondino, no había existido ningún reproche por parte de la Embajada de Francia sobre el tuit de Villarruel. Y es Karina la que escala esta idea y sale. Lo otro que dicen que yo también, y acá te voy a cerrar. Y bueno, entonces ahí escaló. Acá te voy a cerrar el concepto. Yo creo que a mí me dicen en Casa Rosada que la decisión fue de Karina sola. No le preguntó a Milei, che, voy a ir a la embajada, voy a pedir disculpas, como que se cortó ella. Lo cual valida la tesis de que quizás fue a buscar la entrada más que a pedir disculpas. De paso que vine a buscar la entrada, me disculpo. Pero después yo creo que el dato final, y ahí hay una especie de actitud política. A Villarruel le conviene aparecer enfrentándose con Karina. Porque esa batalla la pierde, esa batalla la gana por paliza. Sí. Con Karina la gana por paliza. Lo decís mediáticamente, públicamente, políticamente. Políticamente, en respaldo, sí, en sí, imagen, en eso sí. En la batalla genere una. Con Javier Milei no. Con Javier es más difícil. Y también es cierto que a Milei le conviene que esa pelea se dé abajo de él. Claro, él está por encima. Hay como claro, se pelea Karina y cosas. Yo soy el jamoncito, pero yo soy el que está arriba. Ellas se pelean abajo. Entonces, es un estado que les puede convenir de alguna manera tanto a Milei como a Villarruel. ¿Crudo o cocido? No, yo entendí cuando dijo un jamoncito, pensé que era cocido. Bueno, me vas a dar al menos un minuto Dale, y medio. Cepo, un minuto y medio. Porque al final, ¿viste? Un minuto y medio, porque está el cepo de Villarruel, pero hay un cepo cambiario. Sí. Se están tomando toda una serie de medidas monetarias, cambiarias, financieras, vinculadas con el tema de la deuda, o sea, de finanzas públicas, que es una sucesión de improvisaciones y desesperación en función a un solo objetivo, que es que la inflación baje al 2, al 1 o al 0%. Y para eso necesita bajar la brecha cambiaria y secar la plaza de pesos. Este es el objetivo. El resultado en el cortísimo plazo o en el corto plazo puede ser efectivo, pero con unos costos inmensos. ¿Por qué? Porque haces todo esto sin reservas.
Entonces, uno le puede decir, bueno, la podés usar 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿y qué pasa si no sube las reservas? Entonces el gobierno apuesta al blanqueo, a que haya algún ingreso de dólares por el RIGI y Trump y el Fondo Monetario Internacional. Son inmensos signos de interrogación al respecto con estas 3 variables. Digamos, menos con la del blanqueo, pero no se sabe cuánto. Digamos, algo va a entrar. No es que no va a entrar nada. Con el RIGI hay que ver si de acá a fin de año algo entra. Y con el fondo se verá, porque tampoco es que porque gane Trump, el fondo le va a dar inmediatamente los dólares. ¿Te puedo decir un dato y después te hago una pregunta? El dato es que hablando el otro día con alguien, con un consultor que trabaja con empresas, me decía, acá lo que está ocurriendo, que los que están empresarios que están en el país, algunos la ven. Y me decía, por ejemplo, el caso de Chernahovsky, que estaba comprando Procter & Gamble. Eso es un símbolo, me decía. Capitales internacionales se van, lo cual uno puede entenderlo como señal de, por lo menos no la están viendo. Pero no, dale. Y sí algunos capitales locales que están poniendo guita porque están diciendo que hoy se puede comprar barato o es oportunidad porque puede venir un proceso mejor. Las multinacionales, gran parte ya está cansada de Argentina, no es solamente Milei. Por ahí lo de Milei, Milei le agrega un dato más y dice, no, otra vez más, esto como que no cambia, no es que Milei les cambió la expectativa, les cambió el horizonte, para nada, al revés, les genera más desconfianza y expectativas negativas, pero es un acumulado. Digamos. Y la pregunta que te voy a hacer es una pregunta bien tonta, de las que me gustan a mí, es ¿qué significa secar la plaza? ¿Qué significa? Porque cuando se escucha decir a Milei que no haya pesos, ¿sí? No se sabe si estamos hablando del peso concreto en los bancos, si eso va a significar que yo tenga ¿Qué significa secar la plaza? ¿Qué es que no haya pesos? Claro que no, fundamentalmente más en el sistema financiero. Que no haya excedentes en el sistema financiero. No solamente, porque no es que te van a sacar pesos de tu bolsillo. Entonces lo que no vas a tener es, en el supuesto caso la economía crece, entonces no tenés más pesos para aceitar el funcionamiento. Como no lo vas a tener, una de las consecuencias va a ser la recesión. La recesión va a continuar. Si tenés recesión, los precios no van a aumentar. Que ese es el objetivo central que tiene hoy Milei. Hay una ficha, entró al tablero, al paño del casino y hay un solo numerito que tiene en realidad un signo que es el pi, que es la inflación en la jerga de los economistas, y ese es el pleno. El resto se destruye todo, no le importa. Esto es así. Economía real, si tiene que dilapidar las reservas, si hay una hiperrecesión, desempleo, pobreza, no. El pleno que está jugando Milei Caputo es a bajar la inflación. Muy bien. Bueno, señor, pero usted tiene que decir por lo menos algo. Entre en las aplicaciones, YouTube, Spotify, por lo menos, que somos los más ¿Y qué tiene que poner? Transitados. Busquen, pongan seguir Mano a Mano. Ahí está. Busquen las redes de Mano a Mano. Comentarios. Busquen las redes de Alfredo Zayat, busquen las redes de Pablo Ibáñez también, si quieren, si están ahí con un poco de tiempo. Valoren y compartan los capítulos. Comenten. Dejen mensajes. Creo que si tenemos buena cantidad de mensajes, y el algoritmo ayuda. Creo que vamos a tengan en cuenta regalar. ¿te regalamos también? Sí, vamos a regalar jean también. Y creo que estaba Pablo López buscando unos calzados. ¿Para mí? Para regalarle a los. Zayat Ibáñez, Zayat. Esto fue Mano a Mano. Nos vemos. Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.